días. Vamos a dar inicio a esta sesión virtual. En esta sesión virtual me voy a enfocar básicamente en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme, abarcando propiamente lo que corresponde al tema de proyectiles. Me voy a enfocar en esto primero, debido a que ustedes, bueno, esta semana eso es el material que corresponde propiamente, ¿verdad? Y después de eso, vamos a resolver ejercicios. Tengo muy presente el ejercicio que me mandó Carlos del GAP, no lo he olvidado, pero para mí en este momento la prioridad es poder avanzar en proyectiles, dado que ese va a ser su examen. Entonces necesito que les quede todo muy claro y puedan trabajar con eso. Ok, vamos a ver una cosita. Vamos a ver entonces. Ok, les dejo una votación para que me respondan. Es completamente anónima. Dos no, tres no, cuatro no, cinco no, seis no, siete no. ¿Y el resto? Ocho. Ah, no estaba estudiando. Entonces, falta gente a votar ahí. En un 81%. Tarea, profe. Maceo, ¿usted vio los videos de la vez anterior? Bueno, el video era un video largo, ¿lo vio? ¿Estudió con eso? No, profe, ¿cuál video? Los de cátedra, los de César Izquierdo. No, mi chiquito, yo estaba subiendo los videos de la clase. Ajá. Y entonces yo les había dicho a ustedes que hicieran un ejercicio que estaba ahí en la diapositiva, pero veo que no lo hicieron. Ok, necesito que trabajen en eso, por favor. Las tareas que yo les dejo es para que las cumplan. Vamos a iniciar propiamente con la presentación que se me hizo. Ok. ¿Pueden ver la presentación, muchachos? Los leo. Sí, ok, ok. Sí, perfecto. Sí, profe. Ok. Perfecto. Entonces vamos a comenzar hoy con lo que corresponde al movimiento parabólico. Como ustedes saben, el movimiento parabólico
pues es la combinación de un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Es un movimiento en X y en Y. ¿Cuáles son quizás las características más importantes de este movimiento? Bueno, repasando con la información que ustedes ya tenían, ¿ok? Ustedes saben que se me quedó trabado. El movimiento en X que en el eje X corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ok? Entonces, ya ustedes conocen las características del MRU, ¿verdad? Que es un movimiento con velocidad constante, que es un movimiento donde no hay aceleración y que además de eso, bueno, solo existe una única ecuación con la cual vamos a trabajar. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado existen 4 ecuaciones, ¿no? Y además de eso, de las 4 ecuaciones, existe las características de que la velocidad es diferente al principio y al final, y que además la aceleración es constante. Ya ustedes saben que en el movimiento rectilíneo sí hay aceleración, ¿ok? El movimiento de proyectiles, ¿ok? En el movimiento de proyectiles podemos tener diferentes aplicaciones, ¿ah? Como algo tan sencillo como un partido de básquet o, ¿verdad? Nuestro famoso juego Angry Birds. Es evidente que pues cuando nosotros jugamos todas estas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el videojuego, cuando nosotros estamos en el partido de básquet, pues evidentemente de ahí nosotros no hacemos cálculos para llegar a los cerditos o no hacemos cálculos para anotar una canasta, ¿verdad? Pero es lo que les quiero dar a entender es que en realidad la física siempre está implícita o de manera explícita en la vida cotidiana, pero simplemente no lo logramos ver porque existe una separación entre lo conceptual y lo práctico. Pero yo quiero que ustedes sepan que siempre estamos rodeados de fenómenos físicos, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? La única fuerza que se considera en este momento para este movimiento es el efecto de la gravedad sobre los cuerpos y se desprecia por completo el rozamiento con el aire. Para nosotros es irrelevante, no nos importa. Ok. Esta información que está acá, pues claro que es importante, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Evidentemente, conforme hay mayor ángulo de disparo, hay mayor altura. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, me refiero a que, vamos a ver, me refiero a que, por ejemplo, si el ángulo o la partícula que yo estoy disparando en cuestión tiene un ángulo muy pequeño, por ejemplo 20 grados, pues la partícula va a tener un comportamiento así, una distancia menor, una altura menor también. Si por el contrario el ángulo es muy grande, ¿verdad? Por ejemplo 80 grados, pues la altura va a ser mayor y puede que la distancia sea menor también.
¿Por qué? Porque casi que tiene un comportamiento de movimiento vertical. ¿Ok? La altura, ¿verdad? O el alcance máximo es a los 45 grados. Comienza a disminuir después de eso, ¿verdad? Y cuando usted une todos los puntos de altura máxima de todas las trayectorias, el movimiento geométrico es una elipse. Vamos a ver de lo que les estoy hablando. Okay, voy a abrir mi PET colorado. ¿Verdad? Okay, vamos a ver la PET colorado para explicarles mejor lo que me refiero. Ok. Entonces, nótese que, por ejemplo, si yo disparo a 25 grados, ok, tengo una distancia ahí. Si disparo a 30, la distancia va a comenzar a aumentar. Si disparo a 35 y conforme vaya aumentando la cantidad de grados, por supuesto, después mi proyectil va a alcanzar una mayor distancia. ¿Cuándo ocurre la mayor distancia o el mayor alcance horizontal? Justamente a los 45 grados. ¿Ok? Es cuando ocurre mi mayor alcance horizontal. Después de esto, ¿ok? Por ejemplo, a 55, mi distancia o mi alcance horizontal comienza a disminuir. ¿Ok? Ya no es el mismo. Y entre mayor sea el grado de inclinación, ustedes pueden notar que la altura comienza a aumentar también. ¿Verdad? ¿Ok? Noten cómo la altura comienza a aumentar, la altura máxima, y el alcance comienza a disminuir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente tiene un comportamiento, la partícula, de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. O sea, me refiero de caída libre específicamente. ¿Ok? Y cuando yo junto todos esos disparos que yo estaba haciendo ahí, ¿ok? Al final voy a tener esa figura geométrica que es una elipse. ¿Ok? Hasta aquí hay dudas. Los leo, muchachos. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Todo claro, todo perfecto, dice Carlos. ¿Y el resto? ¿Tienen dudas? Muchachos, ¿y el resto? Leiner dice que no. Sergio dice que todo está bien. Ok. Maceo que no. Adriana que no. Camila que no. Stacy que no hay dudas. Ok, perfecto. Entonces prosigo. Ok. Evidentemente, ¿verdad? Sí, dependiendo de cuál vaya a ser la posición de mi lanzamiento, la velocidad puede tomar valores positivos o valores negativos. ¿Ok? Quiero que vean la siguiente parábola y analicemos cierta información que es importante. ¿Ok? Lo primero, es posible
por ejemplo, que yo divida la parábola en dos segmentos. Eso es posible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo la divido en dos segmentos, podría tomar las ecuaciones de el movimiento rectilíneo uniforme para trabajar con la primera parte y para trabajar con la segunda parte. Lo primero, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que toda la velocidad que sufre en el eje X la partícula siempre es la misma. En este punto la velocidad es la misma, en este punto la velocidad es la misma y en este punto la velocidad es la misma. Sin embargo, que en Y, por ejemplo, en este punto la velocidad no es la misma y en este punto la velocidad no es la misma y lo mismo para este y los otros puntos de la parábola. Cuando la partícula alcanza la altura máxima, la velocidad final o la velocidad en este punto es 0 metros sobre segundos. También recordarles que la velocidad es un vector y que como la velocidad es un vector, ¿verdad? Tienen que recordar lo de las componentes vectoriales. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, y también recordar, por supuesto, ¿verdad? No se nos puede olvidar que para cualquiera de los puntos con los cuales yo trabaje, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea aquí, el valor de mi aceleración es siempre la misma, ¿verdad? Como les decía, en X estamos regidos por un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que no hay aceleración, y en Y estamos regidos por un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ok? Donde la aceleración es constante para cualquiera de los puntos del movimiento vertical. Ahora bien, si nosotros trabajamos, ¿verdad?, con el movimiento vertical, con el movimiento rectilíneo uniforme, como les decía, la única ecuación que estamos trabajando aquí es con la única ecuación existente, ¿ok? Y si decimos que la partícula parte del reposo, pues entonces tenemos esta expresión para el movimiento rectilíneo uniforme. Como ustedes saben, también como en el eje Y si hay aceleración que corresponde al valor de mi gravedad, entonces el único valor de la aceleración existente ahí va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado o dependiendo del marco referencial en el que estemos. Ya ustedes saben que no es lo mismo la Luna que la Tierra, que existen más ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sí, Carlos. Profe, es que me perdí un poco con lo de la posición inicial, tanto en X como en Y, ¿por qué las canceló? Ok, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver qué puedo hacer aquí con estas figuritas. Oh my God. No tengo media parábola. Bueno, voy a intentar hacerlo con esta. Ok. Vamos a ver entonces.
torcido, pero bueno, qué pena, ahí me disculpan. ¿Ok? ¿Por qué la cancelé? Carlos, por la siguiente razón, ¿verdad? Cuando la partícula está aquí, voy a usar otro color, este por ejemplo. Cuando la partícula está aquí, ¿ok? La partícula no ha avanzado absolutamente nada, ¿ok? Por lo tanto, su posición inicial es 0 metros. Cuando la partícula está aquí también, no ha avanzado nada en el eje vertical. Por lo tanto, su altura inicial son 0 metros. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, Carlos? Sí, sí. Ok. Siempre en todos los casos será así. Sí, Ok. exactamente. Porque la partícula parte del reposo, a no ser de que el ejercicio ya usted le indique otra información, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, pues, ese es la situación principal. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Otra cosa, ¿por qué estamos trabajando con esa ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Bueno, porque como ustedes saben, existen 4 ecuaciones más. Ya ustedes las conocen. Sin embargo, esta ecuación que está acá, la que dice que Y es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado, corresponde a la ecuación de una cuadrática. ¿Ok? Ya ustedes saben que eso es una ecuación cuadrática y que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ok? Que en nuestro caso nosotros tenemos 1/2 de la aceleración por t al cuadrado más la velocidad inicial por t menos y igual a 0. Recuerden que este menos de acá corresponde a la concavidad de la parábola. Que como nuestra parábola es cóncava hacia abajo, cuando la parábola es cóncava hacia abajo se representa con un menos adelante. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos estas ecuaciones simplificadas, debemos de recordar que esta expresión que está acá, ¿ok? Tiene un ángulo de partida. Alfa, zeta, como lo quieran llamar. Y que si ustedes recuerdan, entonces, muy bien, los vectores, ustedes recordarán entonces que si nosotros tenemos un vector, ok, que si nosotros tenemos un vector aquí, ok, por ejemplo, nuestro vector tiene componentes tanto en Y como en X. O sea, recuerden que este vector que tenemos acá ahora, que está siendo disparado, nuestro vector velocidad,
va a tener componentes tanto en X como en y que por lo tanto, yo recuerdo que para calcular las componentes en X usaba la función trigonométrica coseno y en Y la función seno, siempre y cuando mi vector estuviera formado con la horizontal. ¿Ok? Eso entonces me lleva a transformar las ecuaciones de la siguiente forma. X es igual a velocidad inicial por coseno de zeta por el tiempo y Y es igual a la velocidad inicial por el seno de zeta por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y las otras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, pues claro, que las puedo usar, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría usar esta ecuación que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial por el seno de zeta, en Y voy a aclarar aquí, más la aceleración por el tiempo o la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de zeta más 2 gravedades por delta Y. ¿Ok? Todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, yo las puedo usar siempre y cuando parta la parábola a la mitad, como les había dicho. ¿Ok? ¿Claro está ahí? Los leo. Los leo, muchachos. Solo tengo a 3. Ajá. Ok, todo está claro, todo está claro. Sí, dice Camila. Ok, perfecto. Profe, no me quedó claro por qué se divide en dos. Ok, Leiner, ya, entonces para ese movimiento en parábola tengo que agregar el sen cada que haya velocidad inicial. Hilary, sí. Cada que hay velocidad inicial, entonces yo agrego el sen de cita o el cos de cita según sea. ¿Verdad? Leiner, ¿por qué tengo que dividirlo en dos? Bueno, porque si yo tengo una parábola completa como esta y no la divido en dos, ¿verdad? La única ecuación que me va a servir es esta de acá. Las demás no. Tendría que comenzar a usar otras ecuaciones nuevas que están por ahí, que ya ahorita vamos a ver. Si yo tomo esa ecuación, esta, la 5, y despejo el tiempo, muchachos, entonces me va a quedar la siguiente expresión. ¿Ok? ¿Ok? Si yo agarro ese tiempo y lo sustituyo en esta ecuación, ¿ok? Lo que me va a quedar es lo siguiente.
Cancelo aquí. Y me queda que el seno entre el coseno es la tangente de zeta por x menos la gravedad por x al cuadrado por 2 por la velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado de psi. Esta expresión que está acá es lo que se conoce como la ecuación de la parábola. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esa se usa cuando la palabra es completa, o sea, no está partida. Exactamente, cuando está completo. ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguna, ok. Prosigo. También, como les decía, las ecuaciones del movimiento de proyectiles cuando la parábola es completa cambian. Hay otras que yo podría usar. Por ejemplo, esa que está ahí, que dice que si la parábola es completa, la altura inicial es 0, se cumple que el alcance máximo horizontal está expresado por esa ecuación matemática, ¿verdad? Donde R es alcance máximo o alcance en X, V, velocidad inicial, ¿verdad? Y G es la gravedad. También, ¿verdad? El tiempo de altura máxima. El tiempo de altura máxima en una parábola completa va a estar dado por esa expresión que tengo ahí. Tiempo de vuelo y la altura máxima van a estar dados por esas otras expresiones también. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, muchachos? No, no. Ok, ¿el resto? Cree que no, ok. No. Dice Noemi que no. ¿El resto? No, dice Camila que no. Leiner que no. Ok. Perfecto. Porque Ujú. esas yo las podría sacar teniendo en cuenta que a velocidad inicial le multiplico el C. Esa la saco con el MRUA, con las fórmulas del MRUA despejándolas. Estas que están acá. Ajá. No, son a partir de otras deducciones matemáticas. Ah, ok. ¿Ok? Y solo con el movimiento en Y se utiliza. Sí, bueno, en realidad, bueno, varias cosas importantes. Gracias por mencionarlo, Carlos. En una parábola, ¿verdad? Ustedes saben que el tiempo que tarda en Y es el mismo que el tiempo que tarda en X, ¿verdad? Que eso va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones de tiempo, pues son para los dos ejes, ¿verdad? Las de altura y distancia son respectivamente para, en este caso, esto para X y la de altura para Y, como corresponde. Claro, Carlos. Ah, sí. Ok, perfecto. Vamos a hacer ese ejercicio, por favor. 10 minutos, son las 8:13. A las 8:23 revisamos el ejercicio. Me avisan para ponerles el dibujo también.
¿Ya puedo poner el dibujo, chicos? Chicos. Por mí sí. Ok. Sí, dice Hillary. ¿Y el resto? Asumo que también. Sergio dice que sí. Leiner dice que no, ok. Stacy dice que sí. Zócale, Leiner. Profe, Rachel dice que no. Ah, sí, no, Leiner dijo que sí, Rachel dijo que no. Zócale, Rachel. profe, pero para, digamos, ese ejercicio no puedo usar como hacíamos en clases, que usamos las de MROA, pero ya para movimiento ¿verdad? Sí, sí, sí podemos, claro, pero es lo que te dije, si la parábola es completa, tenés que partirla, ¿verdad? Para poder usarlas. Para poder usarlas. Y agregándoles el seno o el coseno según corresponda. Oh, ok. ¿Cómo sé cuándo tengo que agregar el seno o el coseno? Bueno, Hilary, esa es una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, veamos esta situación. Ok. Recuerden que la velocidad es un vector. Imagínense que usted está al borde de un edificio, por ejemplo, ¿no? Y que entonces el muñequito hace esto. Ok. Aquí, este vector, velocidad, perdón, que no es ese. Aquí, este vector, velocidad, tiene alguna componente en X o en Y. O sea, es decir, sale con algún ángulo. ¿Mm? No, por supuesto que no. Entonces, no importa, usted siempre puede dejar ahí los senos o los cosenos, ¿verdad? Usted sabe que cuando es para X es coseno y que cuando es para Y es seno. Pero, por ejemplo, si en este ejercicio nosotros estuviéramos averiguando cuánto sería el valor de la posición, ¿verdad? Velocidad por coseno de fita por tiempo. ¿Cuánto sería aquí el coseno? Cero, ¿verdad? Porque no hay ángulo. Entonces esta expresión quedaría como la velocidad por el tiempo. O igual puede agregarlo, ¿verdad? La velocidad inicial por el coseno de cero por el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo en lugar de esa situación o de esa expresión que tengo ahí, tuviera lo siguiente, okay. Note que aquí si hay un cita, ¿verdad? Que tiene un valor.
Entonces yo necesito decir que esa velocidad que está aquí tiene componentes en X y en Y que por lo tanto necesito utilizar las ecuaciones así. ¿Estamos de acuerdo? Hilary, ¿le quedó claro? Ok, vamos a ver. Ya nos vamos a dar cuenta en los ejercicios. Ok, voy a poner el dibujo entonces. Ese es el dibujo. Profe, es que ahí no tengo claro algo. Ujú. Ah, a mí me están pidiendo que averigüe la velocidad final, ¿verdad? Donde va a caer el motociclista. Ajá, exactamente. Le están preguntando. No, espérese. Más bien le están preguntando cuál debe ser la rapidez inicial que debe salir del acantilado de la motocicleta para aterrizar al nivel del suelo a 90 metros en la base del acantilado. Eso es lo que le están pidiendo más bien. Entonces, ahí en ese caso, el VF es cero. Sí, podría decir que la velocidad final es cero. Ok. Ok. ¿Listo, muchachos? Sí. Ok, ¿y el resto? No lo puedo hacer, aún no, en proceso. Hilary, ¿qué pasa?
Ok, no está entendiendo cómo aplicar las fórmulas. Ya ahorita vamos a revisar eso entonces. A ver qué pasó. Ajá, exactamente, Rachel. 2 minutos más. ¿Listos? Vamos a resolver entonces. Ok. Vamos a ver qué dice el chat. Exacto. Sí, exactamente, Sergio. Ok. Vamos a ver. La información que nosotros tenemos hasta el momento es, ok, solamente tenemos la altura, está aquí, la distancia en X, perdón, la distancia en X que son 90 metros. Tenemos el valor de la gravedad, por supuesto, que es una constante, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, como les decía anteriormente, es que el tiempo es el mismo en X que en Y, en cualquier tipo de movimiento, ya sea media parábola o una parábola completa. Con esta ecuación,
Voy a averiguar el tiempo. Me están pidiendo la velocidad inicial, pero ¿cómo se mueve la partícula? ¿Mm? La partícula, pues, se mueve únicamente, tal y como lo vemos acá, en el eje X, no se mueve en Y. Entonces, la velocidad inicial en mi eje Y va a ser 0, indefiniendo toda esa expresión. Por lo tanto, Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, el tiempo es igual a Y entre 1/2 por la gravedad. Ok, entonces Y es igual, perdón, T es igual a 50 metros entre 1/2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en una raíz cuadrada. O sea, que el tiempo, ¿verdad?, es igual a 3,19 segundos. ¿Ok? O sea, y ahora sí, ya yo tengo que X es igual a velocidad inicial por coseno de zeta por el tiempo. O sea, que la velocidad inicial es igual a X entre el tiempo por el coseno de zeta. O sea, que esto es 90 metros entre 3,19 por el coseno de 0. O sea, que la velocidad inicial da exactamente 28,21 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio, muchachos? Hilary, ¿le quedó más claro? A mí me dio 42 metros sobre segundos, porque usé la de v final al cuadrado igual a v inicial al cuadrado, porque eso no ocupa el tiempo. No, pero no puedes usar esa porque ya estamos hablando de el movimiento en el eje X. Tenés que tener cuidado con eso, ¿verdad? O usted la hizo, o Carlos, usted la hizo así. Déjeme ver. Esta, Carlos. Sí, esa. Ah, ya. 2 por gravedad por delta Y. Esto es 0, ¿cierto? Ajá. Sí, sí. Lo que varía es un poquitín, ¿verdad? Porque entonces eso sería 2 por 9,8 por 50. Ah, es Entonces, que yo usé 90. no, estás haciendo una mezcla de ejes, ¿verdad? Entonces nos daría 31,30 aproximadamente, que estaría válido dentro de mi margen de error. ¿Sí? Sin embargo, ok, ¿ves? Que hay una diferencia de decimales.
Y los demás dicen que no hay dudas. Ok. Hagan ese entonces, por favor. Espérense, para ver si era este el que quería ponerlos a hacer. Sí, pueden hacer eso. No pasa nada. Diez minutos.
¿Ya puedo poner el dibujo, muchachos? Sí, dice Noemi. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, dice Adriana, sí Rachel, sí Leiner. Eso pasa porque está muy concentrada Hilary. A ver. Y ese es el dibujo que tenemos ahí.
¿Listos? Vamos a revisar. Ok. Entonces, lo primero que tienen que notar ahí en ese ejercicio es que, pues, evidentemente, la velocidad tiene una componente tanto en X como en Y, la velocidad inicial. Aquí no lo dicen, ¿verdad? La velocidad de salida es de 20 metros sobre segundos. A raíz de eso, vamos a encontrar los vectores correspondientes. Entonces sería, vamos a ver. Ok. La velocidad inicial en Y es igual a 20 metros sobre segundos por el seno de 37 grados. Ok. Y eso da aproximadamente 16 metros sobre segundos. La velocidad en X, no pongo inicial porque es la misma siempre, ¿verdad? Es 20 metros sobre segundos por el coseno de 37. Y eso da aproximadamente 12 metros sobre segundos. ¿Ok? Como les había dicho anteriormente, pues el tiempo es el mismo para todos. ¿Verdad? Entonces, puedo encontrar el tiempo con la ecuación que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Anteriormente, que decía, vamos a usar una de MRU-A, que decía que la velocidad final, ¿no?, es igual a la velocidad inicial por el seno de zeta, ¿ok?, más la gravedad por el tiempo, ¿ok? Donde la velocidad final de la partícula, ¿verdad?, es 0. ¿Ok? Y me queda entonces que menos la velocidad por el seno de zeta entre la gravedad es igual al tiempo. ¿Verdad? En este caso, la gravedad como va hacia abajo, pues es negativa y todo eso se me cancela y me queda positivo y positivo. El tiempo entonces estaría determinado por 16 aproximadamente. Oh, no, creo que esto está al revés. Voy a verificar estos datos. Coseno 37. Esto está al revés, chicos, para que sepan. El tiempo es igual a 12 metros sobre segundos entre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el tiempo es aproximadamente 1,22 segundos. ¿Okay? Ahí estamos bien. Vamos a encontrar la altura entonces de la partícula, la altura máxima. ¿Okay? Eso podemos hacerlo con la ecuación de Y igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más, bueno, menos, perdón, porque es cóncava hacia abajo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces esto sería igual a 12 metros sobre segundos por 1,22 metros, segundos, perdón. 1,22 segundos
menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundos por 1,22 segundos al cuadrado. ¿Ok? Y eso aproximadamente me da 7,35 metros. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar el tiempo que le toma al balón llegar al suelo. ¿Ok? El tiempo que le toma al balón llegar al suelo, podemos hacerlo con la ecuación que tenemos aquí anteriormente, ¿verdad? Que dice que T es igual a 2 veces la velocidad en Y entre la gravedad. O sea, ¿no? Es decir, 2 por 12 entre 9,8 metros sobre segundo. Y eso es 2,45 segundos. O también ya habíamos agarrado, ya habíamos medido el tiempo que dura la partícula hasta la mitad de la parábola. Multiplicamos eso por 2 también. Eso sería una salida completamente válida. Me preguntan la distancia total recorrida de la partícula. Entonces ya tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial. Y a partir de eso, entonces yo digo, bueno, x es igual a v por cos de zeta por el tiempo, donde x es igual a 16 metros sobre segundos por 2,45 segundos. X es igual a 39,2 metros. ¿Ok? Aproximadamente. Luego me preguntan, se me olvidó el otro de los incisos, que me preguntaba el vector velocidad en altura máxima. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el valor de la velocidad en la altura máxima? El valor de la velocidad en la altura máxima es 0, ¿verdad? Cuando v es máxima, v tiene un valor de 0 metros sobre segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración en el punto más alto? Bueno, el valor de g es el mismo para cualquier punto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? A Porque mí, ya lo había, Hillary, no volvió a usar el SEM porque ya lo había calculado aquí desde el principio, ¿verdad? Ya estaba hecho desde el inicio. Pero si usted quiere agarrar el valor de 20 y seguirlo arrastrando y multiplicarlo por el seno y por el coseno, no pasa nada. profe, vieras que yo Ajá. trabajé no con las mismas fórmulas, pero es que, digamos, por ejemplo, con los mismos, o sea, 20 por sen de 37, ¿verdad? Con eso trabajé las fórmulas para sacar el tiempo, la altura máxima y eso, pero variando un poquillo como en 2, 3 decimales. No sé si eso
No pasa nada, Carlos, no pasa nada. Por ejemplo, el tiempo a mí me dio el primero 1.31. No sé si es mucho. 1.31. No, no pasa nada, Carlos, está bien. Ah, bueno. Profe, ¿por qué velocidad en Y es cero? ¿En dónde? ¿En cuál punto? Noemi, en este último. Ah, porque partí la parábola, recuerde, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue esto. Yo lo que hice fue esto, Noemi. Yo agarré esta parábola, ¿ok? Y la partí a la mitad. Y que la velocidad final en este punto, como la altura es máxima, la velocidad final es cero. ¿Claro o no? Ok. ¿Y el resto? ¿Están claros? No los leo. Adriana dice que sí. ¿Y el resto? ¿Tienen todo claro? Sergio dice que sí. Ah, Ujú. profe, es que otra vez, pero ahora sí me dio No, muy. Camila, no está incorrecto. Está bien, puedo usarlo así. 20 zen de 37. Sí, Carlos, perdón. Digamos, para yo sacar la altura máxima, lo que yo hice fue que sumé la VF, que es cero, ¿verdad? Más 20 por sen de 37 sobre 2 por uno por el tiempo, ¿verdad? Y a mí me dio menos 8,4. No sé si la fórmula es que está mal o. No, eso quiere decir que su marco de referencia está bajo. Ah, ok. Ok. Muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto a algo? ¿Algo que necesiten aclarar? Los leo, a ver si que tienen dudas o en qué tienen. El del GAT no lo voy a resolver hasta que no hagan la tarea que les encargué. Hilary, más práctica. Ya hizo los ejercicios recomendados, los ejercicios resueltos y demás. ¿O necesitan más práctica aparte de eso? Ah, ok, perfecto. Si no era para mandarle. Bueno, siento que me consumen otros cursos. Sí, por supuesto, hay que orientar muy bien el tiempo, ¿verdad? Porque pareciera que muchos profesores han duplicado su carga académica. Eh, Necesito que hagan la tarea que les dije para que podamos resolver el del gap. Si no hacen esa tarea, no hay nada que hacer.
para el próximo miércoles sin falta, quiero que hagan esa tarea. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El resto lo anotaron. No, no hay que enviarla. Es nada más para que puedan estudiar y podamos entender el ejercicio del gap. ¿Ok? Puede que alguno le diga que la resuelva o intente resolverla, a ver qué avances tienen, pero no hay que enviarla. Ok. Bueno, muchachos, pues si no tienen más dudas, entonces doy la sesión por terminada el día de hoy. Espero que se encuentren bien, a salvo en sus casas y que logren estudiar lo que necesitan estudiar. Que pasen un muy buen día.